Langosta Literaria. Hola, ¿qué tal amigos de la Langosta Literaria? Bienvenidos a un nuevo podcast. Este día vamos a platicar de Julio Cortázar, un autor que este mes de febrero está cumpliendo 40 años de fallecido, una cifra que por lo menos a mí me resulta un poco increíble. Y este día estoy con el escritor Jorge Alberto Gudiño, un escritor con el que comparto el cariño y la admiración por Julio Cortázar. Jorge Alberto Gudiño es autor de 8 novelas, entre ellas, bueno, por supuesto la serie del comandante Susunaga, también la novela Con amor, tu hija, una novela que ganó el premio LIB de novela, de hecho la primera novela que ganó este premio en México, y bueno, por supuesto también su novela más reciente, Historia de las cosas perdidas, y me da mucho gusto que esté Jorge Alberto con nosotros para platicar, como les decía, de Julio Cortázar. ¿Qué tal, Jorge Alberto? Así es, Romeo, mil gracias por invitarme. Así como tú dices que son 40 años de que murió él y que te resulta increíble, a mí me resulta frustrante, ¿no? Porque quizás seamos la primera generación de lectores de Cortázar que no tuvimos una posibilidad real de conocerlo. Digo, yo ya estaba vivo cuando él murió, pero era un niño, ¿no? Era un niño que no estaba ni enterado de su existencia, claro, y que salvo que hubiera habido como una casualidad ahí, lo habría podido conocer, pero conocer en un sentido completamente circunstancial, no platicar con él, ni mucho menos, ¿no? Entonces, me parece que somos muchos los lectores de Cortázar que nos quedamos con esa idea, ¿no? Porque además pasa, y seguramente a ti te pasa mucho más que a mí porque tratas con los autores, que de repente los autores que admiramos como personas no nos encantan. Pero tú hace pensar que Cortázar sí nos habría encantado a la mayoría, al menos por los testimonios que hay de otras personas. Sí, por los testimonios, por las entrevistas, que por fortuna sí hay algunas todavía vivas en internet. Parece que era una persona, como tú muy bien dices, no solamente encantador en la página, sino también encantador y muy congruente en su persona. Pues no, de hecho, incluso podremos hablar ya más adelante de eso, porque no es algo meramente circunstancial ni casual. Cortázar, de hecho, habla de eso en algunos de sus textos, que para él no había una diferencia esencial entre escribir y vivir, pues, ¿no? Y como también bien dices, algunos de nuestros amigos, algunos de los autores a los que admiramos, que nos llevan algunos años, cuentan historias muy envidiables de haber asistido a una conferencia de Cortázar, de habérselo encontrado en la calle, porque además en esos últimos años de Cortázar visitó en varias ocasiones México. Bueno, un amigo muy querido de los dos, Ramón Córdoba, sí tuvo esa oportunidad de convivir con él en persona, bueno, de haberlo visto. Falleció en el 84 y pues bueno, ya no nos tocó. Y para empezar esta charla, yo te proponía que empezáramos hablando de algo que a mí me resulta un poco chocante e incluso enojoso, y es que Cortázar era un autor que hace unos 20 años, quizás un poco más, era un autor, digamos, unánimemente querido, admirado. Rayuela era una novela, digamos, como de iniciación obligada para muchos lectores literarios, y de un tiempo a esta parte ha empezado a verse con ciertos ojos más sospechosos, pues, ¿no? Bueno, de entrada siempre existió, creo, el prejuicio, o más bien este juicio un tanto injusto sobre sus novelas, ¿no? Creo que es un lugar común decir que era un gran cuentista, un cuentista perfecto, pero que sus novelas no son tan buenas. Que ya con eso bastaría, ¿no? Que ya con eso bastaría. Ser un cuentista. Pero también creo que esa miopía ya era suficientemente también parcial. Pero te digo, de un tiempo para acá ya es muy desacreditada una parte importante de su producción literaria. Creo que sobre todo en las novelas es visto como un autor cursi, como un autor que ha envejecido mal. Te decía yo incluso que por ahí hay un tuit que hasta guardé porque me parece que representa muy bien esa parte crítica, pero también esa parte muy, pues eso, como muy, muy parcial, vista con muchos prejuicios. Este tuit dice algo así como: me gustan las mujeres a esa edad en la que empiezan a dejar de citar a Cortázar. Entonces, bueno, no sé si tú te has encontrado con ese tipo de juicios o ese tipo de valoraciones. Los he descubierto, y sí, recientemente, probablemente en los últimos 5 años, quizá 10 años, incluso personas a las que yo en su momento me refiero a cuando estudiaba la maestría, mi maestría no fue sobre Cortázar, pero todavía estaba esa efervescencia de Cortázar y era muy común en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que, hombre, uno siempre se encontraba gente paseando a Cortázar y en particular Rayuela, eso tampoco hay que negarlo, e incluso profesores míos de esa época que yo conocí que en su momento defendían o daban clases sobre Cortázar,
de pronto también empecé a notar que algunos de ellos comenzaban a decir justo lo que dices, que había envejecido mal, que era cursi, incluso algo que podría ser más grave en esta época en la que vivimos, que era machista, que era un autor machista y que además ese argumento lo soltaban por una malinterpretación de un concepto de él, pero que luego querían aplicar justo a Rayuela, justo a algunos de sus cuentos en donde probablemente, porque tampoco me quiero poner a sobreinterpretar las lecturas de otros, haya alguna preponderancia de los hombres sobre las mujeres en determinados aspectos, ¿no? Cosa que a mi forma de ver ni en Cortázar ni en nadie lo vuelve literatura ni machista, ni feminista, ni mucho menos. Me parece que esas categorizaciones tendrían que llegar después. Entonces, si quieres, pensemos en estas tres descalificaciones que son muy diferentes, ¿no? Decías lo de que envejece mal, lo de que es cursi y lo de que es macho. Creo que ninguna de las tres es cierta. Sí, yo querría empezar con la de que envejece mal. Lo que pasa es que están muy juntas, la de que envejece mal y la de que es cursi. Yo también creo que están en alguna medida muy aparejadas. A ver, ya lo decías, me voy a enfocar en Rayuela porque justo creo que es ahí donde se centran estas críticas. Me parece que, por ejemplo, en la mayor parte de su producción cuentística no se puede decir ninguna de las dos cosas. Quizá hay algún cuento cursilón, pero no mucho. Ya decías al principio que es un autor de iniciación, ¿no? De esos lectores literarios en algún momento. A mí me pasó en algún momento. Yo llegué a Cortázar casi por el morbo de haber escuchado, es que es una novela que se puede leer en el orden que sea, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, quiero saber qué pasa ahí, cómo es eso posible, etcétera, etcétera. Pero más allá de ello, pues sí resultaba casi un lugar común el asunto un asunto muy adolescente, quizá muy de lector incipiente de todos estamos enamorados de la maga, ¿no? Sí. Digo, si yo lo pienso ahorita, diría de la maga sería una de las últimas personas de las que me enamoraría nunca, ¿no? Pero me parece que esa cursilería o esa aparente cursilería que además viene del inicio, del mero inicio de la novela de Encontraré a la maga, etcétera, etcétera, o de algunos capítulos como, qué sé yo, el 7 o algunos otros, me parece que funciona muy bien para lectores de adolescentes. Pues yo evidentemente me enamoraba de la maga y evidentemente decía, sí, yo quiero una relación en que yo salga a caminar por París y de pronto me la encuentre, ¿no? Claro. O me la encuentre en el entendido de que me encuentre el amor de mi vida. Y ya no. Pero eso no quiere decir que el libro haya envejecido mal. Eso quiere decir que yo he envejecido mal en dado caso, ¿no? Porque finalmente uno busca otra cosa en las relaciones, porque finalmente uno busca otra forma de aproximarse a su propia idea del amor, pero el libro es iniciático. En ese muy estricto sentido de esa partecita del argumento, porque además ni siquiera se trata de eso, Rayuela. Claro. Sí, era también lo que platicábamos ayer, que más allá de que coincido plenamente con tu interpretación de que uno es el que quizás en algún momento se desfasa cronológicamente con respecto a esas cosas que en un primer momento de la juventud o de la adolescencia resonaron mucho. Esto, claro, esta parte de un amor muy idealizado, muy romántico, como muy fuera de todo tipo de norma social muy establecida. También la parte, yo creo que del Club de la Serpiente, creo que todos conectamos mucho con este. Claro, yo decía, quiero platicar así con mis amigos, ¿no? No, bueno, yo llegué incluso a quererlo imponer en mi grupo de amigos universitarios, pues, ¿no? Parece todo como muy, pues eso, muy romántico. Pero además de que uno en algún momento de la vida se desfasa cronológicamente de eso, y ahí la falla es de uno y no de la novela, Rayuela de ninguna manera se reduce a eso, pues no es quererse quedar con una partecita chiquititita de la novela. Porque además dos cosas. La primera, creo que estas lecturas adolescentes, estas lecturas juveniles y todas las que siguieron, finalmente esto de que releer sí es encontrarse con un nuevo libro es muy cierto. Me parece que yo quisiera, lo he mencionado alguna vez en broma, imponer una categoría crítica para los libros. Y es que al margen de que opción A sean buenos o sean malos, con todo lo que eso implica, sean literarios o no lo sean, con todo lo que eso implica, sean me gusten o no me gusten, con todo hay libros que uno quiere. Sí. Y que uno quiere porque le significaron algo, aunque después pueda descubrir que no eran literarios, que no eran buenos y que ni le gustaban. Y creo que eso, renunciar a un cariño antiguo, es como renunciar a una parte de su propia vida, ¿no? Esta idea de yo durante 50 años di clases de Cortázar y yo ya me doy cuenta de que es cursi. Hombre, pues podría ser cierto,
pero ¿y por qué renunciar a todas las lecturas de los 50 años anteriores? Que es lo que me pasó con algunos de mis De tus maestros. colegas, Ajá. Sí, no, bueno, y también regresando a Rayuela, más allá de que, bueno, pasemos a otros temas después, como decíamos, quedarte solamente con la parte muy romántica, muy idealizada de los paseos en París, de el romance con la maga, es también no ver toda la otra parte, incluso a nivel argumental, porque es como solamente quedarte con la parte de París, olvidarte Ujú, de toda la parte en Buenos Aires, que es muy tensa, muy ujú. lúdica también, pero muy tensa a nivel de las relaciones personales que establece con el amigo, ese triángulo amoroso que es muy conflictivo, pero también incluso en la parte de París está todo lo que tiene que ver con Bebé Rocamadour, que era Claro. lo que platicábamos el otro día. Ese capítulo es estremedorcísimo y de lo más sombrío. Es Sí. incluso una especie como de, bueno, no tanto como antecedente, pero una especie de paralelo a la escena de, decíamos, de Trainspotting del bebé Ajá. muerto. Es igual de estremecedor e igual de sombrío. Sí, incluso digo, yo creo que aquí ya no podemos hacer spoilers de una novela que tiene Claro. tantos años, ¿no? Entonces sí, en el capítulo en el que muere Rocamadour es estremecedor por la muerte de Rocamadour y me gusta que hayas dicho sombrío por la actitud de Horacio, Sí. que me parece que vuelve todavía más grave al hecho, ¿no? Es decir, el bebé está enfermo, el bebé se muere y el que entra al cuarto es él, lo sabe, lo ve, lo descubre y decide regresar. Piensa, uy, cuando la maga se dé Cuando se cuenta, dé esto va a cuenta. ser Y decide espantoso regresar a y la reunión y participar. ajá, y seguir porque sabe que después va a ser un caos, ¿no? Sí. Entonces, esa decisión, pues es todo menos cursi, ¿no? Todo menos cursi de parte del protagonista de la novela, que coincido. Además, en esa, no sé si es justo en esa reunión o en alguna de las aledañas, discuten y discuten sobre asuntos relacionados con la violencia, con la tortura china, que además luego se van encabalgando varios de los capítulos, pero en diferentes registros, ¿no? Sí. Porque con Rayuela eso pasa y uno dice, bueno, sí, era medio cursilón el planteamiento de para caminar por París, dos latinos que, etcétera, etcétera, pero en realidad la parte de París es una parte que me parece estremecedora, como dices, sombría, muy decadente. Sí. La parte de Bertré Parde es muy clara en eso, en la que además me parece que también sienta las bases de algunos de los cuentos que vendrían luego. Sí. No, y también creo que otro de los libros que han sido blanco de este tipo de críticas, de considerar que han envejecido mal, que son demasiado cursis y demás, otro que yo he escuchado, te digo, que ha sido objeto de este tipo de comentarios, es Historia de Corrupios y de Famas. Ujú. Nuevamente son textos muy juguetones, son textos algunos demasiado, pues sí, yo creo que la palabra es juguetón, pues, ¿no? Y creo que también esta especie de pequeña mitología que creó Cortázar ahí de los cronopios, de las famas, también de repente a alguna gente le empezó a chocar un poco, porque sí, creo que en su momento causaron furor, todos nos sentimos inmediatamente identificados con los cronopios, los Ujú. cronopios éramos, por supuesto, los buenos, Claro. los que nos salíamos del sistema, los que no tendíamos la cama, los que veíamos... Y los que nos dábamos el permiso de estar distraídos y de que exacto. nos pasaran cosas buenas. Y a las nosotros. famas, pues eran los burócratas del espíritu, ¿no? Los que Ajá. pertenecían al sistema, digamos, los señores del Excel. Así es. Pero pasado un tiempo, pues empezó a resultar también un poquito chocante esta taxonomía, digamos, moral. Pero nuevamente, si uno hace una lectura más atenta de historia de cronopios y de famas, nos damos cuenta cómo conviven otra vez muchos humores, pues, ¿no? Sí está la parte juguetona de los cronopios y de famas, pero también hay, no nos olvidemos que en la primera parte de cronopios y de famas, que son las instrucciones, sí están las instrucciones para llorar y demás, pero Ujú. también están las instrucciones para dar cuerda a un reloj que termina como, pero allá en el fondo está la muerte. Claro. Y son, de repente hay textos también otra vez sombríos, lúgubres. Todo el tiempo está esta tensión entre, digamos, como una capa un poco más risueña, más riente, y en el fondo siempre está el recordatorio de, pero no nos olvidemos que allá en el fondo está la muerte siempre latiendo, como parte de Sí, este claro. jueguito, ¿no? Yo te debo confesar que tengo una historia de cronopios y de famas en ruso. No, yo no leo ruso, pero alguna vez un amigo fue a Rusia, lo vio y me lo regaló, pues. Entonces tengo ahí tengo varios libros que no puedo leer en casa. Ese es uno de ellos. Coincido plenamente contigo. Además, a ver, fuera de la mitología del cronopio y de esta idea de ser, porque además también estaba asociada esta idea de que Cortázar era el gran cronopio, cuando Claro. hay partes de su vida en las que evidentemente no se comportaba como cronopio, ¿no? Pero es una mitología que además está incompleta en alguna medida,
porque no quiso hacer la mitología completa, ¿no? Porque también ahí andan las esperanzas haciendo quién sabe qué. Yo cuando lo he releído o le he releído partes, me quedo con un sentimiento de profunda melancolía, como mencionas. Es decir, probablemente la parte del divertimento, de la risa, ya no la activo tan fácil. De nuevo, el que envejece soy yo, o el que se da cuenta de que eso probablemente ya no funciona así, pero la otra parte subyace, ¿no? Y sigue quedando y me parece que se asienta todavía mejor después de los años, ¿no? Porque pues uno de los ejemplos que viene en Cronopios es el asunto de los lentes y el estuche de los lentes. Ujú. Pues la primera vez que lo leí yo no usaba lentes, ahora tú y yo usamos lentes y pues ya sabemos qué pasa con los lentes, ¿no? Entonces hay cosas que la experiencia va abonando a esas lecturas y me parece, sin ser Historia de Cronopios y de Famas uno de mis libros favoritos, me parece que no es ni optimista, ni positivo, ni cursi en este sentido que quieren hacer con la crítica, ¿no? Que haya envejecido mal, me da la impresión que también a veces lo dicen por la brevedad misma, ¿no? Ay, es consumir un texto y salirnos, que tiene que ver con el mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Con esta atención súper, súper fragmentada que tenemos y que en una de esas dicen, bueno, es que bien leyendo este cuentito que está curiosón, dependiendo de cómo sea la lectura, pues me lleva el mismo tiempo que, no sé, hacerle al TikTok, ¿no? Y ver algo también curioso. Pero el asunto creo que está en lo que dices, en lo que subyace, en esa otra parte de la lectura que finalmente esos lectores literarios que dices, pues casi casi es, si no una obligación, sí es un interés que tenemos, ¿no? Descubrir que hay más allá de la simple anécdota o de la simple concatenación de palabras, que sería otro lugar al que yo querría ir casi casi como para invitar a la lectura, que tiene que ver con las cualidades estéticas de la prosa de Cortázar, ¿no? Por supuesto. Yo también me gustaría que lo tocáramos, porque además creo que se conecta, sí, por supuesto, digamos ya con la belleza del texto, también con la musicalidad y que tiene que ver con esto que le importaba mucho a él, con imprimir un cierto ritmo, una cadencia. Eh, Nada más antes de que pasemos a ese tema, me gustaría, digamos, que saldáramos, digamos, porque habías mencionado como 3 acusaciones que le lanzaban los críticos a Cortázar, que ha envejecido mal, que es cursi, y otro que es, digamos, un poco problemático, pero entiendo de dónde viene, que es de que se le acusa de macho, y que tiene que ver incluso con una categoría casi, digamos, teórica o literaria. Creo que sé de dónde proviene, que es sobre el tipo de lector que él quería, ¿no? Que hacía una diferencia entre el lector hembra y el lector macho. Y a partir de ahí, digamos, hicieron malinterpretaciones del concepto. Sí, sí, porque además esa diferenciación la hacía en un plano casi, casi biológico, ¿no? Sí. Ni siquiera tenía... A ver, yo no lo conocí, ¿no? Y he platicado con gente que lo conoció, pero me parece que una de las formas más fáciles que tenemos de acceder a él como persona es su extensísima correspondencia. Tenemos, ya no sé, porque hay diferentes colecciones de cartas que ustedes han editado y entonces a veces me confundo porque primero estaban las cartas que eran menos tomos y luego salieron más tomos y luego salieron las cartas específicas. Entonces estoy muy confundido, pero bastaba leerlo para saber que no era una persona machista, ¿no? Podría ser un montón pero las cartas que escribía, que además se relaciona con esto que decías que él decía, ¿no? Que el escribir y vivir era casi lo mismo. Sus cartas son espectaculares. Ya querría uno escribir una carta como las que él escribía. Bueno, ya no se escriben cartas, pero se nota el cuidado y la atención que tenía tanto con sus amigos como con sus amigas. No había ahí un asunto ni de sesgo, ni de, pese a la época, me parece que en ese sentido, Cortázar bien podríamos verlo, visualizarlo en una manifestación feminista convencido, ¿no? No como los que van porque está bien ir, sino él ser alguien convencido que acompañara a estas manifestaciones. Entonces, creo que no lo era, aun cuando esa distinción que mencionas de la parte teórica del lector macho y lector hembra no le vino bien. Sí. Creo que él mismo lo reconoció en algún momento. Creo que también, digo, ahorita no quisiera hacer, digamos, ese asegún de una forma tan firme, porque no tengo el dato, pero sí, él además se refería a que por lector macho se refería a un lector participativo, un lector que interviene, que participa, pero como tú muy bien dices, no era como una categoría de género humano, sino más bien una cosa como biológica, pues, ¿no? Del que el lector que sí completa la obra y el lector que es más pasivo y que solamente
Sí, hace una más receptor, recepción. exacto. Y eso, por otro lado, era algo que le importaba mucho a Cortázar, pues, ¿no? Sí buscaba que el texto de alguna manera sacudiera al lector y que lo invitara a participar en la obra, que Ujú, la ujú. completara. Y por eso también de alguna manera Rayuela es como es, pues, ¿no? Ahora ya estamos muy acostumbrados al famoso orden aleatorio y poderla leer, saltándote capítulos y demás, pero él lo que estaba buscando todo el tiempo era generar una especie de extrañamiento en el lector Ajá. que se viera obligado no solamente a leer de forma pasiva la novela, sino a entrar en la novela y completarla de alguna u otra forma. Que si bien de hecho en el libro que traes, probablemente no sé si viene en ese tomo o en el otro, habla del Rayuelomatic, ¿no? De Sí, esta máquina curiosa donde uno metía los los capítulos. capítulos en los cajones y que la última opción era picar un botón y que salieran todos volando y ya Que salieran, ajá. que leyera uno el que cayera. Pero pues sí, probablemente Rayuela es como que el referente obligado, ¿no? De la creatividad o de esta intención de causar asombro en el lector y demás. Pero en sus últimas novelas hacía cosas rarísimas, incluso con la tipografía, Sí, sí, sí. y probablemente no hay más asombro que el de sus cuentos. Que también él lo dice, por ejemplo, cuando habla, porque el tema de la diferencia entre sus novelas y sus cuentos ya era, digamos, un issue, por decirlo de alguna Ajá. manera, de la crítica desde que él estaba vivo, pues, ¿no? Y ya le señalaban algunos críticos que era mucho mejor cuentista que novelista y demás, y él decía que no entendía esa diferenciación y que él buscaba el mismo efecto en los lectores, que era ese, el de extrañamiento, el de Ujú. descolocarlos, nada más que por diferentes vías, pues, ¿no? Que en las novelas lo buscaba de otra forma y que en el cuento, a pesar de que quizás en su factura, en su elaboración eran más apegados a una cierta tradición, pero que el efecto que él buscaba generar en el lector con ese mecanismo literario era el mismo, era el sacarlo de su Ujú. casilla para que el lector se sintiera obligado a tener una respuesta distinta ante Claro. la realidad. Y que además sobre eso hay, no voy a categorizarlo completo ni hacer una taxonomía ni mucho menos, hay varios tipos de mecanismos que utiliza. Es decir, este asombro lo intenta en la trama, lo intenta en la diégesis misma, en los planos de realidad que maneja, pero también lo intenta en cuestiones estructurales y demás. Y a mí me gusta esta idea de sostener que incluso hay varios cuentos de Cortázar en las diferentes categorías que juegan muchísimo con la idea del límite. Me parece que Sí, pocos han jugado con esa idea del límite como él, que justo nos hace acabar de leer y decir, ya no sé si estoy de ese lado o de este lado, que me parece que es por así como supuesto. la gran maravilla de sus Sí, cuentos. bueno, un caso muy representativo de esto que estás diciendo es Continuidad de los Parques, Ujú. que yo creo que todos los que lo hemos leído, la primera vez que lo leímos es la sensación de asombro, porque además todo el cuento va, bueno, es un increciendo de tensión, pues, ¿no? Ajá, El ajá. cuento parece primero una circunstancia muy normal, una persona que regresa de un viaje después de haber resuelto unas cuestiones de negocios, se sienta a leer un cuento, te metes después al cuento que está Ajá. leyendo el lector, va creciendo una trama De dos amantes. de dos amantes y un conflicto y demás, y al final ya no sabes en qué plano de realidad estás metido y Ajá. tú estás en la perspectiva del posible asesino, con unas cuantas palabras cortas de no saber si estás ya como lector o Claro. como posible victimario. Ajá. Y que en la maestría tuve la suerte de que ese cuento lo trabajamos en un seminario en el que éramos 6 personas. Nos tardamos 4 o 6 semanas. Es un cuento de 2 páginas. Sí, sí, sí. Eh, y una de las cosas que intentamos hacer en su momento era encontrar ¿Dónde? dónde, y no, nunca pudimos encontrar dónde, ¿no? Dónde daba el salto, dónde cambiaba. No había una palabra exacta donde eso sucediera, ¿no? Y entonces la conclusión era, bueno, y si tú estuvieras, Romeo, leyendo ese cuento, ¿leerías la siguiente línea? Que yo creo que es así como la gran pregunta que uno se hace a sí mismo como lector. Sí, sí, sí. Y claro, los lectores serios seguramente sí, con las consecuencias que eso Que eso pues pudiera sí, traer. sí, sí. Sí, no, pero es un cuento increíble, Pero como ese está La Noche Boca Arriba, por está supuesto. Vientos Alicios, está La Isla Mediodía, y en otro juego de límites está, por ejemplo, La Salud de los Enfermos, que es un cuento realista, pero de engaños, ¿no? Claro. Y en donde uno también se queda con, ¿cómo le van a avisar a Alejandro lo que le pasó a la mamá? ¿No? Que uno dice, Por eso yo también creo que, porque otro de los juicios que también son muy sumarios y muy efectistas y que resuenan mucho, es el famoso de César Aira que dice que el mejor Borges, perdón, el mejor Cortázar es un mal Borges. Y me parece que también es chafísima y es, pero bueno, claro, suena muy rimbombante y suena muy rimbombante, y a ver, es que además creo que intentar compararlos en términos estrictamente cualitativos
a cualesquiera dos autores es muy difícil. De entrada. No, de entrada. Sí. Porque tendríamos primero que aceptar que existe esta cosa rara que se llama literariedad. Y luego, y que se puede medir por puntos, ¿no? Y que se puede y pues quien encuentre una metodología para medir la literariedad por puntos, pues entonces que nos avise para leer solo obras de 10 y ya nos ahorramos el resto de las lecturas, ¿no? Pero lo que es evidente es que además, incluso existiendo eso, pues hay que considerar al lector, ¿no? Y entonces hay lectores que prefieren a Borges, hay lectores que prefieren a Cortázar, por supuesto, aceptando que los dos son inmensos, ¿no? A mí me encantan los dos, pero probablemente leí con muchísima más atención o más emoción en esa primera etapa de mi vida a Cortázar que a Borges, porque además la exigencia de Borges era diferente, ¿no? Y era un asunto de ir activando y activando y activando y activando referentes que en Cortázar uno podía no tener, ¿no? O sea, en continuidad de los parques, que yo recuerde lo único complicado que me sucedió en esa época era saber que era un aparcero, porque estaban por resolver un asunto de parcerías. Pero daba igual, porque podían resolver un asunto de lo que fuera y ya, ¿no? Y con Borges pasan otras cosas. Entonces, sí, pasan otras cosas y sí, como tú dices, te obliga de repente a saber quién es Berkeley, de repente un montón de cosas. Pero que además, o sea, sí me parece que es un exceso eso que dice Aira, ¿no? Sí, no, y además, o sea, me gusta mucho cómo lo pones porque sí, para empezar habría que tener esa tabla de literariedad y tener los puntos. Y luego habría que tener como categorías y pensar que hay escritores que juegan en la misma liga. Pensar, por ejemplo, que existe la liga de la escritura, no sé, metafísica. Y de entrada, pues no están ahí. No, pues, pero luego además agarrar todos los cuentos de Borges y decidir a partir de nuestra tabla cuál es el peor. Exacto. ¿No? Y luego agarrar todos los y luego, a ver, vamos a poner y casi parece un videojuego absurdo eso, ¿no? No, y sí es verdad, porque además el mismo Cortázar lo dice abiertamente en muchos momentos, que le debe mucho a Borges, que fue su maestro, que lo admiraba y demás. Llega a decir en alguna entrevista algo que me parece muy hermoso, que dice que la mayor lección o la mayor deuda que tiene con respecto a Borges es la de la resta, que lo que más aprendió leyendo a Borges era que el adjetivo que más importa en un texto es el que quitas, no el que pones. Entonces, claro que lo leyó de pies a cabeza, claro que aprendió muchísimo, pero los cuentos de Cortázar no se parecen a los cuentos de Borges. No. De hecho, hay autores que se parecen mucho más a Borges. Saer se parece más a Borges, ¿no? Claro. Sí, no. Los cuentos de Cortázar, a ver, justo no se parecen, yo creo que por todo lo que lo leyó, ¿no? Y porque era un buen escritor y porque asumió quizás de repente cierta cuestión de un lenguaje más parco, más adusto, pero no se dedica a copiar ficciones. No. Y hacen cosas muy, muy diferentes y pues además compararlos es como, no sé, me da la impresión de que Aira le está cerrando la puerta a posibles lectores y pues como, ¿por qué? ¿No? Que disfruten a uno y que disfruten al otro. Son maravillosos los dos. Sí, son maravillosos. Por otro lado, no deja de ser, digo, más allá de lo que el mismo Cortázar cuenta, no deja de ser también muy, muy bonita y muy emblemática, no sé si sea la palabra, la anécdota, que por otro lado me he enterado que no es del todo cierta, pero a los dos, tanto a Borges como a Cortázar, les gustaba contarla como cierta, de que el primer texto impreso de Cortázar se lo publicó Borges, de que el primer cuento, que además es Casa Tomada. Casa Tomada, exactamente. Y Cortázar así lo dice, la primera vez que yo vi mi nombre en negro sobre blanco fue un cuento que yo le llevé un día a Borges y me dijo, vuelvo a la siguiente semana y ya me lo tenía impreso. Y Borges también lo dice, sí, la primera vez. Y luego ya han salido desmentidos de que ya había publicado antes. Pero yo creo que al mismo Cortázar le gusta tanto en la especie como de la mitología literaria saber que su primer texto se lo publicó Borges. Bueno, pero también, a ver, estamos hablando de 1950, 40. ¿Eso? No, yo creo que ha sido 30 y algo, porque el primer libro de Cortázar es que se llama Presencia, que es un poemario. Si por casualidad Cortázar escribió un textito que lo publicó su amigo cuando iba en la normal, porque además estudió para maestro, pues no cuenta, ¿no? Sí, no cuenta. Sí, seguramente quizá haya otra cosa publicada ahí con mimeógrafo y mal hecho y puede ser, ¿no? Pero que además que los dos lo contaran estaba muy bien. Está muy bien. Y no deja de ser, o sea, muy bonita esa historia, pues casi es un paso de estafeta ahí increíble, pues, ¿no? Y bueno, y pensando otra vez en los cuentos y en esta idea del límite, de pronto también he escuchado comentarios y el que he escuchado más veces es justo sobre su continuidad de los parques que dicen, claro, es que de Cortázar diseñaba un mecanismo de relojería que estaba hecho para sorprender, pero eso hace que no aguante una segunda lectura.
porque uno ya sabe, ya se quitó la sorpresa, ya no está el asombro. Y bueno, primero creo que no es cierto, ¿no? Sí. Creo que no es cierto porque luego cuando a uno le pasa eso, uno de inmediato lo quiere releer para saber cómo lo hizo, ¿no? Esta idea de Deleuze y Guattari de la literatura menor, de que uno quiere agarraron piezas de máquinas diferentes y armaron una que funciona, entonces uno quiere saber cómo funciona y cómo se crea ese asombro, ¿no? Porque además lo hace de formas muy, muy diferentes, ¿no? Claro, Lo que hace en Continuidad de los Parques es muy diferente de La Noche Boca Arriba, que es muy diferente a Axolotl, otros. La Casa Tomada. Exacto, que suceden cosas porque tenía una amplitud temática muy considerable, pero además a ese plano se le sigue sumando todo este divertimento formal que tenía, ¿no? Que, insisto, en Rayuela se ve muy claro, pero hay cuentos que usted se acostó a mi lado, uno lee el título y dice, ¿qué pasa aquí? Como usted se acostó a mi lado es algo rarísimo, en donde también era esa época que me parece que sí es muy del boom de experimentación de narradores, que probablemente el que más lejos llegó fue Fuentes, pero que todos ellos decidieron ver cómo hacían funcionar diferentes voces narrativas y jugaban mucho con ello. Y esto parece estar dándole la razón a esos que dicen es que era meramente formalista. Tiene cuentos profundamente conmovedores en donde no hace ninguna pirueta ni funambulismo extraño, ¿no? Yo creo que mi cuento favorito de Cortázar sigue siendo El Perseguidor, Sí. que es una historia lineal, directa, el más largo de sus cuentos, tremendamente triste y en donde se vuelve súper conmovedor todo, Súper ¿no? conmovedor. Sí. Y donde además se repite un poco esta idea de la muerte de Rocamadour, porque algo tenía con los niños, eso sí, es clarísimo. Sí, la atmósfera del Perseguidor de alguna manera como que anticipa a Rayuela, ¿no? Digo, no solamente por estar situado en París y demás, la atmósfera, a mí siempre que leo El Perseguidor, siento que es una especie como de anticipo o de preámbulo a Rayuela, nada más por ambiente, por personajes y demás. El mecanismo, la historia, todo evidentemente es muy distinto. Que además tiene un narrador rarísimo, si uno lo piensa con lo que pasa es que no se nota, pero es un narrador que todo el tiempo, que es Bruno, todo el tiempo es una primera persona que además narra a veces de forma testimonial y a veces de forma incidental, pero todo en antepresente, que uno, cuando he ido a ver a Johnny me he dado cuenta de que no estaba tan mal, ¿no? Y uno así, ¿cómo se le ocurrió escribir en ese tiempo verbal que además es tan incómodo, que tiene tanto problema para las cacofonías, que no es fácil armarlo, ¿no? Sí. En su cuento más largo. Y otra cosa que luego se pasa por alto y que me temo que también estos juicios que han estado recayendo sobre la obra de Cortázar, tan taxativos, tan sumarios sobre de que ha envejecido mal, que es cursi, que es solamente un buen cuentista y demás, nos están haciendo pasar por alto o que podrían hacerle pasar por alto a los nuevos lectores, es el hecho de que fue un escritor de un espectro amplísimo, que no solamente escribió muy grandes cuentos, novelas importantísimas, que tiene una producción poética también muy importante, que es autor de muy buenos ensayos, además ensayos muy originales. Y obras de teatro. Y obras de teatro. Que son además muy divertidas. Muy divertidas. Obras de teatro. Sí. De hecho, el primer libro que firma con su nombre, porque el primero ya habíamos dicho que es un poemario que se llama Presencia, que es el 38. Y el primer libro que se anima ya a publicar con su nombre es esta obra de teatro medio poética, muy rara, que se llama Los Reyes, que es una especie de reescritura del mito de Teseo y el Minotauro, donde digamos el bueno, ponerlo en términos muy elementales, es el Minotauro, que es una especie como de monstruo poeta que está atrapado por el rey Minos y que más bien busca liberarse y liberar al resto de figuras cronopiescas con las que vive. Y que además que hayan publicado eso primero quiere decir que no lo publicaban por su fama de cuentista, ¿no? Porque luego también llegó Los Premios, que es probablemente la más complicada de sus novelas. Complicada en el sentido de que uno no la lee rápido, uno sí le da trabajo y que funciona muy bien. Pero incluso me da la impresión, por ejemplo, y es muy claro con la poesía, y si quieres ahorita hablamos de la poesía, que hay poemas en Rayuela, ¿no? Pero yo creo que el capítulo de La Tablita es una obra de teatro. Sí, se puede ver el montaje clarísimo. Se puede significar perfectamente bien. Sí. Quizás se caiga alguien, pero fuera de eso, creo que es una obra de teatro muy bien hecha, que ese capítulo solito es muy divertido, también es muy triste y creo que eso muy tenso. Es muy tenso
que casi es como, es muy lejano y muy arriesgado lo que voy a decir, pero es una herencia del Quijote. Vamos a hacer algo que sea divertido y al mismo tiempo tremendamente triste y que nos esté en esto que parece un mecanismo ridículo, nos acabe mostrando la verdadera, Sí, la verdadera cualidad de los personajes, ¿no? sí. Que está dispuesto a arriesgar la vida de alguien porque le da flojera bajar por una bolsa de mate, ¿no? Y que todo se centre en ese espacio entre las dos ventanas. No, bueno, sí, no lo había visto la verdad de esa manera, pero sí es totalmente cervantino Quijotesco. y Sí, sí, quijotesco, sí, por sí. supuesto. Déjame leer nada más Lele. ese parrafito que te decía donde lo dice de forma muy directa, como para él no hay una diferencia o una barrera entre vivir y escribir, porque me parece muy ilustrativo. Esto justamente viene en un ensayo que se llama Del sentimiento de no estar del todo en La vuelta al día en 80 mundos. Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia. Si viviendo alcanzo a disimular una participación parcial en mi circunstancia, en cambio, no puedo negarle en lo que escribo, puesto que precisamente escribo por no estar o por estar a medias. Escribo por falencia, por descolocación, y como escribo desde un intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que son, por supuesto, piedras preciosas. El monstruito sigue firme. Sí, es precioso eso. Sí, Y probablemente lo que también nos termina mostrando ahí pues es que esta idea de escribir en el intersticio me encanta. También era un escritor tremendamente prolífico. sí, A ver, hace 40 años que se murió. El último inédito de Cortázar salió hace no mucho. no mucho, No, claro. no, El de los sí, sí, papeles ajá, inesperados, ajá. justamente. El de los papeles inesperados, pero antes, es decir, no todos tienen la misma calidad. Probablemente ahí tendríamos que discutir otras cosas sobre si se debían o no publicar cosas que él no necesariamente quería publicar, pero están rarezas como los cuadernos de Cihuatanejo, que no es fácil conseguir. Hay cartas y cartas y se la pasaba escribiendo todo el Se lo día. pasaba escribiendo todo el Tenía tiempo. una. Seguramente tú también has escuchado parte de esta historia. Yo creo que es una historia mítica, pero también me gusta, así como la de Borges, el primer editor de Cortázar, de este extrañísimo viaje en tren en donde iban Cortázar, García Márquez y Fuentes a sacar a Kundera de Checoslovaquia. Pues es que tengo muy pocas noticias al respecto. Yo Pues también lo he primero. escuchado así como una especie de leyenda. Ajá, pero que además a ver, pensemos quiénes eran ellos tres, Claro, sí, ¿no? Y si uno piensa en quién es el más exuberante de los tres, es García Márquez, ¿no? sí. Así probablemente además es el de la obra más corta de los tres. Pero en ese momento, el que digamos era la cabecilla, sí era Cortázar. Sí, porque además era mayor, Era el ¿no? más grande. Pero que en algún momento se subieron al tren en París y uno de ellos le preguntó un detallito de algo de jazz a Cortázar. Ujú. Y que llegaron a Praga y seguía seguía. contestando. Pero es que nadie tiene eso me lo han contado varias personas. Eso yo no lo sabía, Ajá. lo del jazz. Ajá, ¿no? Y dejar callados a los otros dos no era No, fácil. no ha de haber sido cualquier cosa. No, para nada. Y eso habla también de este asunto. Finalmente era vivir es como escribir, ¿no? Era explicar y explicar y explicar más cosas. Sí, sí, sí. No, sí, pero lo que pasa es que él era el más grande de los Ujú. autores del boom. Y, o sea, por lo menos, no sé con respecto a García Márquez, la relación entre ellos no la tengo tan ubicada, pero Fuentes sí lo veía como una especie, pues, de autoridad, pues, ¿no? Sí, de hecho hay cartas, ¿no? Sí. En las que le pedía Fuentes a Cortázar que leyera una novela suya y está en la respuesta y hace unos análisis espectaculares. Espectaculares, muy generosos, pero sí claramente como de un autor que ya lleva pues un poco más de trayectoria y que Sí. los está, digamos, de alguna manera dando la bienvenida. Sí, sí. Pues, ¿qué te parece si, dado que este podcast, entre otras cosas, tiene la intención de invitar a los lectores, a quienes todavía no se hayan acercado a la obra de Cortázar, hacerlo, que recomendáramos por dónde entrarle? ¿Tú por dónde sugerirías que puede ser una buena forma? Sí son, qué sé yo, universitarios y demás, con a ver, creo que sí se necesita este interés que mencionabas al principio, ¿no? De ser un lector literario. No es lo mismo ser un lector literario que ser un lector de otro tipo.
pero creo que un lector de otro tipo se puede volver un lector literario sin ningún problema y que cuando lo consigue entonces ya se puede activar la maravilla. Yo sí empezaría con Rayuela. Yo sí empezaría con Rayuela porque creo que sigue sorprendiendo un montón. De hecho, alguna vez hace no mucho, mi hijo mayor agarró el libro y me dijo, ya lo puedo leer y lo empezó a, le dije, no, todavía no, pero lo empezó a ver, lo empezó a ver y dijo, es que yo quiero, ¿no? Yo quiero jugar este juego, ¿no? Me parece que Rayuela también es un juego, pues, y a uno le gusta jugar, entonces creo que vale la pena. Si uno es un lector con poco tiempo, pues creo que sí debería irse con los cuentos, con cuentos particulares, ¿no? Creo que Continuidad en los Parques siempre es una sorpresa, pero probablemente si tuviéramos que pensar en libros completos, porque pues uno no anda consiguiendo cuentos sueltos, solo El Perseguidor fue publicado alguna vez suelto en estos libritos preciosos que además el mío acabó destrozado, pero ya no se consiguen así, ¿no? No sé, quizá me iría por Las Armas Secretas porque está El Perseguidor. Claro, sí. Pero está la antología de la que platicábamos hace un momento, la antología de Borges, de su biblioteca. Pero esos libros también ya no son tan fáciles de conseguir porque, bueno, eso es una vía de entrada que también me parecería. Y el camino fácil es comprar cuentos completos 1 y 2. Pero para los que se inician, yo les recomendaría no empezar por el principio, porque los primeros cuentos de Cortázar son tienen los suyos, son más peculiares, ¿no? Son los de bestiario. Ajá. Pues sí, porque incluso luego están esos de los vampiros. O sea, empezar un poquito después, ¿no? Sí. Qué sé yo, probablemente con Todos los Fuegos, el fuego hacia adelante. Sí, con el volumen 1, me parece que creo que en el volumen 1 están todos los cronopios, ¿no? Y en el 2 está Unta Lucas. Creo que sí, efectivamente. Y bueno, Unta Lucas es súper divertido, ¿eh? Y efectivamente en el 1 está Las Armas Secretas, que creo que es un libro padrísimo para poder entrar. Sí, yo también coincidiría con eso. También creo que Rayuela es una muy buena forma de entrada, pero también, digamos, nunca es bueno tener ningún tipo de idea preconcebida, simplemente nada más tratando de entender que Rayuela es mucho más que la maga y encontraría a la maga y andábamos para encontrarnos, pero sin querer, no, como que sabiendo que te va a ofrecer mucho más. No, y estando dispuesto a entrarle a ese vaivén emocional que implica Rayuela y probablemente, aunque no sé, ahora ya no sé cómo está editado o cómo se consigue, en una de esas irse con su poesía tampoco es mala idea, ¿eh? Sí. Sobre todo para, todos fuimos adolescentes atormentados y todos darse esa oportunidad de seguirlo siendo, no sé, hay poemas suyos que me gustan mucho. Sí, a mí 2 libros que me gustan muchísimo son sus libros Almanaque, que son tanto La Vuelta al Día en 80 Mundos como Último Round. Me parecen libros increíbles. Estos libros, pues bueno, como él mismo lo dice, Almanaque, muy diversos, donde hay un poco de todo. Libros donde incluso hay cuentos, hay poesía, hay ensayos. Tu más profunda piel viene en Último Round, ¿no? Me parece que sí. Yo todavía tengo los que eran naranja y verde. Ajá, esos son los Últimos Round. Exactamente. Pero ya los hay en otras ediciones. Ya los hay en otras ediciones. Sí. Entonces creo que esos también pueden ser pues eso te ofrece un panorama muy, muy amplio de todo lo que podía ser Cortázar. Entonces creo que también es una buena forma de entrarle. Y pues bueno, esperemos que hayamos dado un panorama más o menos completo. Ojalá haya alguien que vaya por un libro de Cortázar. Sí, si logramos hacer eso, creo que nos sentiremos satisfechos. Ahora, nada más como el contraargumento de todo esto que han criticado de Cortázar y de que ha envejecido mal, etcétera, etcétera, etcétera. Se sigue vendiendo, ¿no? Sí, claro. Se sigue vendiendo y eso lo sabes tú mejor que yo, y se sigue vendiendo bien, pues eso quiere decir que sigue despertando interés. Por supuesto. Y además sigue despertando interés en los lectores jóvenes, que es una cosa que a él le sorprendía desde que publicó Rayuela. No nos olvidemos que Rayuela no es una novela que él haya escrito en su juventud, la escribe casi a los 50 años. Y una de las cosas que más le llamó la atención fue precisamente eso, que empezó a recibir cartas de jóvenes. Él pensaba que había escrito una novela para la gente de su edad, para adultos. Bueno, pero es que él a los 50 parecía como de 25. Parecía y su actitud vital era también como de alguien mucho más joven. Entonces sí, yo creo que es un contraargumento bastante importante. Sí, entonces pues léanlo. Pues muchas gracias otra vez por acompañarnos en este podcast, por haber llegado hasta este punto y nos volveremos a encontrar en otra emisión. Muchas gracias, Jorge Alberto. Gracias a ti, Romeo.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.